Bueno, hermanos, vamos a comenzar Romanos 4, versículo 1 al 12. Y vamos a estar viendo cuatro cosas muy importantes, bien marcadas del 1 al 12, que es la vida de Abraham, la fe de Abraham, el rey David va a aparecer también, y vamos a ver qué tiene que ver el ritos y si los ritos son poderosos. Ya lo habíamos visto en Romanos 2, el tema de que si los ritos son un medio de gracia para la salvación o es un producto de la salvación. Bien, dicho esto, vamos a ir de a poquito, vamos a ir leyendo de a poquito Romanos 4, del 1, 2, vamos a leer versículo 1 y 2. Dice así la palabra de nuestro Señor. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Bien, vamos despacio, así lo podemos ir comprendiendo mejor, porque a veces lo leemos y nos perdemos. Abraham, lo que el apóstol está queriendo explicarnos es que Abraham no fue justificado por sus obras. Para cualquier judío, para cualquier fariseo, para cualquier devoto judío, Abraham es el tipo de la persona que se justifica ante Dios y ellos le atribuyen a sus obras. Entonces, el apóstol Pablo viene a clarificar este punto y va a traer al patriarca, va a traer a Abraham a escena para mostrarnos cómo actuó Dios para justificar al patriarca Abraham. Y si para Abraham funcionó así la justificación, de la misma manera debería funcionar para toda su descendencia. Así como Abraham fue justificado, también su descendencia. No puede variar. Bien. Entonces arranquemos. Pablo comienza su argumento diciendo algo parecido a esto. Puesto que estamos de acuerdo que Abraham es el ejemplo de un hombre justificado ante Dios, ¿por qué no lo observamos cuidadosamente a Abraham a fin de ver cuál fue la base de su justificación? El apóstol está diciendo, ¿qué diremos que halló Abraham, que encontró Abraham? ¿Qué es lo que encontró Abraham? ¿Qué es lo que halló Abraham? Entonces, miremos en base a qué fue justificado Abraham. Y esto es lo que vamos a ver con la gracia de Dios en esta noche del 1 al 12. La frase que dice, ¿qué pues? Ese ¿qué pues? Cumple la función de conectar la discusión que el apóstol ya viene dando. Es la discusión que viene dando en Romanos 3:30, que dice, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, o sea, a los judíos circuncidados, y por medio de la fe a los de la incircuncisión, a los que no son judíos. O sea, van a ser justificados solamente por la fe, sean judíos o sean gentiles. Ese es lo que se está refiriendo, esta es la discusión. Por eso el apóstol trae a escena al patriarca Abraham para que veamos cómo fue justificado Abraham. En base a qué fue justificado Abraham, sacaremos las conclusiones en esta noche con la ayuda de Dios. El apóstol trae a discusión al patriarca, el cual es padre según la carne de todo judío, y era considerado por los rabinos como el ejemplo de la manera como un hombre se justifica por las obras, según los judíos. Pablo va a demostrar claramente que las escrituras enseñan otra cosa, que Abraham fue salvo solamente por la fe. El apóstol Pablo va a hacer un exégesis de Génesis y va a explicar cómo fue justificado nuestro gran patriarca Abraham. Este gran patriarca Abraham era el tipo estándar y por ende para cualquier ser humano
¿Cómo se puede llegar a ser justo delante de nuestro Dios? Toda la raza hebrea desciende de él, y lo que es verdad para Abraham de su relación con Dios es verdad para toda persona que se quiera relacionar con Dios. O sea, como actuó con Abraham, Dios, dice la Biblia, es muy claro, no hace acepción de personas. Dios no va a tratar a Abraham de una manera y a nosotros de otra. Dios no puede hacer acepción de personas. De la misma manera que va a tomar en cuenta a Abraham para justificarlo, va a hacer lo mismo para su descendencia y también para todos nosotros. El apóstol, en estos dos versículos que hemos leído, va a utilizar un silogismo hipotético. ¿Qué estoy queriendo decir? Va a traer un razonamiento, las cuales van a incluir dos premisas, dos declaraciones, y por ende esas dos declaraciones automáticamente van a arrojar un resultado lógico que tiene que dar. Y él va a decir esto. Si fue justificado por las obras, entonces él va a dar dos razonamientos, los cuales van a tirar un resultado lógico. Dice, la premisa mayor, le vamos a llamar al primer razonamiento una premisa mayor, una afirmación mayor, que dice que si un hombre pudiera ser justificado delante de Dios por sus propios esfuerzos humanos, entonces este hombre tendría argumentos para presumir de sí mismo delante de Dios. Si alguien, la primicia mayor es que si alguien pudiera justificarse por sus propios medios delante de Dios, tiene con qué presumir. Eso sería la primicia mayor. Y la premisa menor, la afirmación menor es que si Abraham es justificado por lo que él hizo, entonces él también, como la primicia número 1 dice que si alguien puede por sus obras justificarse delante de Dios, por ende puede presumir de lo que él hizo, de la misma manera si Abraham es justificado por las obras, Abraham también tiene de qué presumir delante de Dios. Por eso el apóstol lo aclara rápidamente cuando dice, en lo que hemos leído, él dice, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Para con Dios no va a poder ser. Entonces, la premisa mayor, la afirmación mayor que hicimos es verdadera. Pero si un hombre pudiera justificarse por sus obras. Entonces, si esta premisa fuera verdadera, que alguien tiene recursos en sí mismo para ser justo delante de Dios, sería verdadera. Pero no es así. El apóstol va a demostrar que no es así, que no hay, ya lo viene diciendo en el capítulo 3, que no hay justo, todos están destituidos de la gloria de Dios. Entonces la primicia mayor de que alguien pueda llegar por sus propios recursos a justificarse delante de Dios no puede ser verdadera. Por ende, Abraham tampoco puede tener recursos para justificarse delante de Dios para vanagloriarse o para jactarse. Entonces la conclusión tampoco va a ser verdadera. Si la primicia mayor, si la declaración mayor de que puede existir alguien no existe porque no hay nadie quien pueda justificarse delante de Dios, la conclusión final también va a ser falsa. ¿En qué sentido? Que Abraham no tiene en él mismo algo de qué presumir para con Dios. No sé si fui claro. Lo que el apóstol nos quiere mostrar rápidamente es que es por fe y que ni Abraham tiene obras en sí mismo para presentarse ante Dios aprobado. Dicho esto, continuemos. Versículo 3 al 5. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda.
Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Bien, ahora lo que el apóstol Pablo va a demostrar es que Abraham fue justificado por su fe, no por sus obras. Y va a hacer cosas maravillosas, pero voy a tener que llevarlo yo a la vida de Abraham para que usted vea de qué estaba hablando el apóstol. El apóstol, primeramente, no dice tenemos que solucionar este tema. Hay que solucionar este tema. Bien, el apóstol no dice a ver qué dice el pastor. Muchos cuando tienen algún inconveniente, y está bien, no está mal, pero a ver qué dice el pastor. ¿Qué dice el hermano más consagrado de la iglesia? ¿Qué dice mi experiencia? Muchos buscan en sí mismos a ver qué dice mi experiencia. A ver lo que siento, podría haber dicho el apóstol. No, el apóstol no dice eso. Él dice qué dice la Escritura. La definición, la solución, la claridad, la respuesta, las dará las Escrituras. Hermanos míos, el apóstol nos da un principio fantástico para que nosotros analicemos toda controversia. ¿Qué dice las Escrituras? El apóstol nos enseña cómo se solucionan las diferencias teológicas, las diferencias doctrinales, las diferencias entre hermanos. ¿Qué dice las Escrituras? Y lo que el apóstol va a mostrar, ¿qué dice la Escritura de la fe de Abraham? Hermanos, los argumentos del apóstol saldrán de las Escrituras, no es pensamiento del apóstol. Salen de las Escrituras. El apóstol está citando Génesis 15:6, que dice, y creyó a Jehová, Abraham, y le fue contado por justicia. Hermanos, desde un comienzo en Génesis 12, Moisés fue el hombre que fue inspirado por Dios para escribir acerca de la vida del patriarca, diciendo que él había sido hecho justo delante de Dios únicamente a causa de su fe, por el hecho que dice las Escrituras, creyó Abraham a Dios. Acá está el punto, el apóstol lo clarifica. Abraham no fue justificado por sus obras, por sus méritos, es porque él creyó a Dios. Gálatas 3, del 6 al 7 dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y un poquito más adelante en Gálatas 3:9 dice, de modo que los que de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Romanos 4:11 dice, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Hermanos, siempre fue por fe. Todo el Antiguo Testamento la gente fue salva por fe. Siempre fueron los mismos medios de gracia para ser salvo. Nunca cambiaron, siempre fue creer en Dios. ¿Qué creía Abraham? ¿Eran solo promesas materiales que creía Abraham? Es necesario, hermanos, que veamos qué creía Abraham, qué creyó Abraham. Porque estoy preocupado por esto. El texto me obliga a hablarlo y estoy feliz que Dios me haya permitido tener este texto delante de nuestro y no es un capricho mío. Está el texto y debemos analizarlo. Porque creo que no tenemos en claro qué es la fe. Creo que no tenemos en claro cómo actúa la fe. Sabemos que Efesios 2, 8 y 9 dice que es un regalo de Dios, pero no sé si la creemos.
Creemos a veces que es algo que se utilizó al principio, cuando yo creí, ya no se usa más. Ya la guardaron en el sarcófago. No sé si se entiende bien cómo llegamos a creer en Dios. Y esto me tiene preocupado y aprovecho el texto de Dios para reflexionar con ustedes. Veamos qué veía por la fe Abraham. ¿Abraham qué vio? Que fue llamado, vamos a verlo ahora, que fue llamado de una tierra a otra tierra que no conocía. ¿Qué es lo que veía Abraham? ¿Qué es lo que vio cuando Dios lo llamó? Bueno, déjeme que le revele el misterio rápidamente. Juan 8:56 dice, Abraham, Jesús está hablando, Abraham, vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, dice Jesús, y lo vio y se gozó. Hermanos míos, lo que vio Abraham por fe es a Jesucristo. Y se gozó y lo vio. Entonces, ¿qué vio Abraham? Y acá necesitamos hurgar en las Escrituras, ver qué dice. La historia de Abraham es muy rica para entender qué vio Abraham. El escritor de Hebreos tiene algo para agregar a nuestro análisis de lo que venimos hablando. Hebreos 11, del 8 al 10, dice, por la fe, Abraham siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, por la fe, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Lo que Abraham esperaba era mucho más que adquirir cosas materiales. ¿Qué vio Abraham? ¿Qué es la fe? ¿En qué se basa la fe? ¿Qué cree la fe? Porque hay un dilema tremendo que estamos viviendo en este tiempo. La fe se utiliza como varita mágica para muchas cosas. Para lo que a usted se le ocurra se utiliza la fe. Ahora el tema es, ¿esta fe que creyó Abraham a Dios es la misma de la que nosotros estamos hablando o estamos hablando de diferente fe? Agárrese fuerte porque lo quiero llevar a lugares que capaz que usted nunca fue. Y no tenga miedo, que si es el Espíritu Santo que nos está llevando, Él nos va a cuidar. Pero sea humilde y permita ser llevado a lugares que nunca ha recorrido. La vida, cuando Él murió de 175 años. Mire que tiene para analizar y para ver. Un hombre que vivió 175 años, los cuales están del capítulo 11 al 25. Mire si usted tiene para estudiar, si realmente quiere ver qué creyó Abraham, qué vio Abraham, cómo se comportó Abraham, cómo actuó Abraham. Hermanos, para poder entender qué creyó el creyente Abraham y cómo creyó, es necesario observar con cuidado la palabra de Dios. Y está ahí. Solo debemos prestar atención y mirar con los ojos del Espíritu. Fue llamado, hagamos un repaso, fue llamado de Ur, una tierra pagana, por ende, él también era un pagano. Los caldeos eran politeístas, tenían innumerable de dioses, por ende Abraham también tenía innumerable de dioses. Cuando Dios llamó a Abraham, no dio alguna razón por qué lo seleccionó. No hay una explicación en Génesis por qué Dios escogió a Abraham. No lo hay. Dios no nos explica por qué eligió a Abraham de entre millones de paganos iguales que él. Esa razón no se encuentra en ninguna parte de las Escrituras. Dios escogió a Abraham porque esa fue su voluntad divina.
la cual su voluntad divina no requiere ni de justificación ni de explicación a nadie. Por esa razón es que no la tenemos. Dios no tiene por qué explicar por qué escoge a alguien. Es Dios. Él no tiene que andar justificándose. Escogió a Abraham entre medio de un montón de paganos. Al llamar a Abraham a dejar su tierra, su parentela, Dios le dio la primer promesa. Génesis 12, del 1 al 2. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Pregunta, hermanos, ¿cuál es la garantía de esta promesa? Si Abraham, hasta que Dios se apareció a Abraham era un pagano, un politeísta, una persona sin Dios, sin nada. Dios se aparece, le da una orden, le da unos mandatos y le da una promesa. El patriarca debía dejar su tierra, debía dejar su familia, debía dejar su ocupación si la tenía, debía dejar sus amigos y tal vez debía dejar posesiones. Él debía abandonar su seguridad temporal por una incertidumbre futura, conforme a lo que podían ver sus ojos humanos, a lo que podía comprender su mente humana. La tierra que recién le estaba siendo prometida estaba habitada por pecadores tal vez peores que su nación. Tal vez ni conocía la tierra a la cual Dios lo estaba llevando, pero Dios lo llamó para ir allá. Y Abraham obedeció y empezó el largo viaje. Usted me dirá, bueno, pero tuvo fe, Dios le habló y él actuó. Bueno, veamos la fe de Abraham, veamos qué tipo de fe Abraham. Este Abraham debe haber tenido una fe maravillosa, extraordinaria, gloriosa, impactante, tremenda, implacable, a tal punto que Dios dijo, no puedo abandonar a Abraham, mirá qué fe tiene. Bueno, veamos, porque está en la Escritura cómo era la fe de Abraham. Veamos la obediencia de Abraham, si fue tan perfecta. Salió de Ur con su padre y con su sobrino, cuando la orden era salir sin su parentela. Miren qué fe tenía Abraham. Cuando Dios le dijo que dejara todo, sale con el padre y con el sobrino. Y desperdició 15 años en Aram, hasta que murió su padre. Y tenía para este tiempo Abraham 75 años ya. Pero continuaba su obediencia. Era una fe más o menos, pero continuaba. En forma parcial. ¿Por qué? Porque seguía con su sobrino Lot. Ya había muerto el padre, continuaba a la tierra que Dios lo estaba llevando, pero con su sobrino Lot. Cuando llegó a Canaán, veamos, estamos evaluando la fe que tuvo este hombre. Miremos qué calidad de fe tuvo. Cuando llegó a Canaán, Abraham recibió otra promesa de parte de Dios. Génesis 12:7. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Bien llegó a Canaán, Dios le dio una promesa, esta tierra se la voy a dar a tu descendencia. Y edificó allí un altar a Jehová, quien se le había aparecido. Sin embargo, la fe de Abraham no era perfecta, ya que bien hubo hambre en la tierra de Canaán, se fue a Egipto a solucionar su problema de hambruna. No acudió a Dios. Esa desobediencia llevó a estar en una situación comprometida, que lo llevó a mentir, a decir que su mujer era su hermana por temor a los egipcios, y su mal comportamiento deshonró al Señor y trajo plaga a los egipcios.
el Señor, a pesar de esa fe raquítica, tambaleante, pecadora, el Señor dio confirmaciones reiteradas a Abraham. Y Abraham respondió con fe, la cual le fue contada por justicia. Génesis 15:6. Y creyó a Jehová y le fue contada por justicia. Lo único que seguimos viendo es que Dios sigue agregando promesas en este hombre, sigue afirmando sus promesas en este hombre, y este hombre no tiene una fe que califique para tamañas promesas. Hasta acá salió con el padre, soltó al sobrino después de un tiempo, mintió. Abraham creía que el heredero de todas las promesas que Dios le venía dando, nunca pensó que era un hijo de él. Es más, le dijo y pensó que era un criado suyo. Pero Dios le dijo, no, Abraham, va a ser un hijo tuyo. Abraham accedió luego de esto a la propuesta de su mujer de llegarse a tener relaciones con la esclava, la cual le dio el hijo que estaban buscando. Abraham quiso colaborar con Dios. Mire qué fe tenía Abraham. Le hizo el hijo que necesitaban para cumplir las promesas a Dios, cometiendo adulterio con Agar, como sucede con todo pecado. Después de ser padre, la esclava empezó a tener roce con su mujer, Sarai, y esto no terminó bien. Sara echó a Agar y a su hijo. Y otra vez, Abraham, igual que con los egipcios, sus actos ocasionaron desgracia a los inocentes, en este caso a Ismael y a la esclava. Y traería la desgracia para sus descendientes hasta el día de hoy, entre árabes e israelitas. Miren la fe del patriarca Abraham. A pesar de su imperfección espiritual, Abraham siempre regresaba al Señor en fe. Abraham siempre regresaba a Dios en fe. Y el Señor seguía sosteniendo su palabra y dando nuevas promesas para Abraham, y de manera milagrosa Dios dio un hijo con su mujer estéril, y él siendo un viejo de casi 100 años. Luego, cuando vino la prueba más grande de todas, de sacrificar a su único hijo, el hijo de la promesa, Abraham ya había madurado, ya había crecido. Y respondió con obediencia inmediata. Y Dios a su vez proveyó un sacrificio sustitutivo para Isaac. No permitió que le hiciera daño al muchacho, todos conocen la historia. Dios tuvo un reemplazo para Isaac. Hebreos tiene algo más para decirnos respecto a lo que venimos hablando. Hebreos 11, del 17 al 19. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Abraham estaba pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Abraham, dice el autor de Hebreos, estaba convencido que podía entregar su hijo a un sacrificio y que Dios era poderoso para resucitarlo de entre los muertos. La pregunta es, Abraham, ¿alguna vez viste resucitar un muerto? Entonces, ¿de dónde viene este conocimiento que Abraham tiene en su corazón? ¿De dónde le viene? No sé si me está entendiendo a dónde quiero ir, pero tenga paciencia que ya vamos a llegar al punto que está en cuestión. Como siempre es el caso de la fe verdadera, el Espíritu Santo iluminó la mente
y el corazón de Abraham para reconocer al único Dios vivo y verdadero. Abraham después de eso hizo un sacrificio a Dios. Abraham siempre tuvo que confiar en la palabra de Dios, en sentido que le daría una tierra que nunca vio. Él confió en el poder de Dios que levanta a Isaac de entre los muertos si fuere posible. Si era necesario, por medio de un milagro que jamás vio. Fue en respuesta a la fe de Abraham, que tenía Abraham en Dios, que el hecho de haber creído le fue contado por justicia. Ahora la pregunta es, ¿cómo le fue contado? ¿Cómo Dios agarró esta fe imperfecta, dubitativa, flaca, que de vez en cuando mentía? ¿Cómo Dios agarró esta fe y se la depositó en su cuenta como justicia, como obras verdaderas que justifiquen su vida? Veamos eso. Dice el versículo 3, y le fue contado por justicia. Es un término económico, la palabra le fue contado, y es un término también legal en griego. Es acreditar en la cuenta de otra persona. Y lo único que recibió de Abraham, Dios, como lo vimos en lo que hemos recorrido, es una fe imperfecta. Lo único que le dio a Abraham a Dios en todo este peregrinaje es una fe imperfecta, salvo el final. Pero por su gracia, Dios, acreditó la fe en la cuenta espiritual de Abraham como justicia. Dios nunca ha provisto algún otro medio de gracia para que estemos justos delante de Él, aparte de la fe en Él. Este es el medio de gracia que Dios ha provisto, la fe en Él. ¿Nunca te preguntaste por qué Dios siempre deja tan plasmados los pecados de su siervo por todas las Escrituras? ¿Nunca te hiciste esa pregunta? ¿Por qué todos los pecados de sus hombres están ahí? Se ve todo. He escuchado mucho de esto. Que Dios no guarda la mugre de sus hijos. He escuchado algunas prédicas del púlpito. Que Dios no solo dice lo que es bueno de ellos, también cuenta lo malo. Pero nunca había llegado a esta conclusión que tengo en esta noche. Dios muestra las faltas de Abraham e inclusive utilizó esas faltas para gloriarse a sí mismos. Esas faltas dan testimonio de que Abraham fue escogido por Dios en su soberanía y por sus propias razones y propósitos divinos, y no debido a la fidelidad o a la justicia de Abraham. Fue elegido por gracia soberana, selectiva de Dios, no a causa de sus obras, o tan siquiera de su fe. Dios no escogió a Abraham por su fe, ni por sus obras, ni por su calidad. Lo eligió, lo escogió por su gracia. Su fe fue aceptable ante Dios solamente porque Dios en su gracia la acreditó o la tuvo en cuenta como si fuera justicia. No fue la grandeza de la fe de Abraham lo que lo salvó, sino la grandeza del Señor de la gracia en quien Él depositó su fe. No fue la fe quien lo salvó, fue el Dios en quien Él depositó su fe. Necesitamos hablar un poquito de la fe. Necesitamos profundizar la fe. A veces creemos que sabemos todo. A veces creemos que conocemos todo. Permítale que las Escrituras le confronten si realmente usted entiende qué es la fe. Tenemos una definición magnífica de lo que es la fe en Hebreos 11:1, el cual dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera,
la convicción de lo que no se ve. Esa es la definición magnífica que tiene la Biblia de la fe. Certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Eso es la fe. Pero vamos a tratar de hurgar en la fe. Necesitamos comprenderla mejor. Necesitamos entenderla mejor. ¿Por qué? Porque es el puntapié inicial de nuestra vida nueva y no puede ser que no la tengamos clara. No puede ser que no entendamos bien qué es la fe, cómo actuó la fe en nosotros, qué activó en nosotros. Si es de nosotros, si salió de nosotros, de dónde vino, cómo se generó, cómo funciona. Es importante saberlo. Y el libro de Hebreo está cargado de esto. Miren, en un lenguaje popular decimos que creemos aquello que consideramos que es cierto. Solo creemos lo que es cierto. Se opone a lo que es engañoso, lo que es falso, lo irreal, lo vacío y lo carente de valor. Por tanto, fe, en el sentido global y legítimo de la palabra, es confianza. La fe es confianza. ¿Por qué confiamos en Dios? ¿Cómo confiamos en Dios? ¿Cómo confió Abraham? Bueno, el apóstol ya nos dijo cómo. Creyó a Dios. Confió en Dios. Bien, necesito nombrarle varios autores. Mires, hermano, hago un paréntesis en esto. Yo sé, algunos hermanos me han manifestado que no les gusta cuando citamos autores. No les gusta cuando citamos hombres. Déjeme decirle por qué lo hago. Primeramente lo hago para mostrarle que no soy un loco, que yo interpreto este texto de esta manera y otros hermanos míos, no, le estoy mostrando que otros hermanos míos interpretan como estamos interpretando nosotros. Y le leo hermanos de diferentes años, ¿para qué? Para que vean que en el año 400 creían lo mismo que nosotros, en el año 1000 lo mismo que nosotros, en el año 2000 lo mismo que nosotros, porque la palabra de Dios permanece para siempre en el corazón de sus hijos. Solo por eso. Solo por eso. Amén. Bien. Agustín de Hipona dice esto, año 400. Conocemos lo que descansa sobre la razón. Conocemos lo que descansa sobre la razón. Creemos lo que descansa sobre la autoridad. La fe es humana cuando reposa en el testimonio de hombres. Y es divina cuando reposa en el testimonio que Dios ha dado. No es lo mismo la fe humana que la fe divina. No es lo mismo. Y todos humanamente tenemos acceso a una fe humana, pero no tenemos acceso a una fe divina salvo que Dios venga a activar la fe divina. Bien, eso dijo Agustín. Tomás de Aquino, 1200, año 1200. La fe que hablamos no admite a nada excepto porque sea revelado por Dios. Aquino dice, la fe que nosotros estamos hablando en esta noche no admite ningún comentario humano. Solamente lo que Dios dijo es fe divina. Creemos conforme a la autoridad de Dios. Y no porque veamos, conozcamos o sintamos algo que es cierto. No, es porque Dios lo dijo. Y si Dios lo dijo, es verdad, porque Él no miente. John Owen, 1600, dice, toda fe es admitir un testimonio. Toda fe es admitir un testimonio. Y la fe divina es admitir un testimonio de Dios. Me gusta lo que dice John Owen.
La repito porque es iluminadora para poder comprender la fe. Toda fe es admitir un testimonio. Y la fe divina es admitir un testimonio de Dios. Este es parecido, pero es otro. Es John Owen, H-O-W-E, 1700. Él se hace una pregunta y dice, ¿por qué creo que Jesús es el Cristo? Se hace a sí mismo una pregunta, ¿por qué creo que Jesús es el Cristo? Y él contesta, porque el Dios eterno ha dado su testimonio acerca de Él que lo es. Creemos que Jesús es el Cristo porque Dios dijo que Él es su Hijo amado en quien tiene contentamiento. Lo creemos porque Él lo dijo. La discusión de esta noche es si vamos a recibir la verdad con base a la autoridad de Dios o con base a la evidencia racional. Por eso digo que la fe humana no tiene nada que ver con la fe divina. Son totalmente diferentes y ahora la vamos a ver. La fe significa la creencia de cosas no vistas sobre la base de lo que Dios ha dicho. Esa es la fe verdadera. Y usted va a ver que su fe está englobada en la autoridad de lo que Dios dijo. Usted no ha visto, usted no ha sentido, pero lo cree porque Dios lo ha dicho. Usted lo va a ver. Pero por testimonio no solo significa mente lo que Dios ha hablado de forma inteligente y poderosa. Hay otros métodos por lo que se puede dar un testimonio también, aparte de la palabra de Dios. Y es un sello, es una forma de testimonio, es una señal, un sello. Y para esto veamos un ejemplo. El profeta Elías viene y encara la idolatría y le dice, ellos dicen que Baal es Dios. Una parte dice, no, Baal es Dios. Elías dice, no, Jehová es Dios. Bueno, ¿cómo solucionamos el dilema? ¿Cómo lo solucionamos? Bueno, Dios dice, hagamos un sacrificio. Y dice así las Escrituras, el Dios que responda por medio de fuego, ese sea Dios. El descenso del fuego fue el testimonio de Dios a favor de la verdad de la declaración de su profeta. Entonces también Dios, a través del poder, da testimonio que Él es Jehová. ¿Se acuerdan a Jesucristo? ¿Por qué creían que era de Dios? ¿Por qué? Porque hacía milagros que solo Dios podía hacer. Entonces tenemos el testimonio de lo que Dios habló y tenemos el testimonio de lo que Dios hizo. Eso es fe divina. Hebreos 2:4, testificando Dios, dice, juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Qué está sucediendo en tu corazón? Recibe tu espíritu el testimonio del Espíritu Santo diciéndole, eres hijo de Dios. Y tu espíritu lo cree. Cuando se dice que la fe se basa en el testimonio, esto significa que no se basa en los sentidos, ni en la razón, ni en los sentimientos, sino en la autoridad de aquel por quien es autenticado o dicho. Tú no crees porque tienes fe, solamente Dios actuó para que le creas. ¿Quieres verlo? Tengo tres ejemplos muy buenos. Ejemplo número 1.
Lucas 5, del 4 al 5, dice, la pesca. Jesús estuvo predicando, Pedro estaba limpiando las redes con su hermano y sus amigos, no habían pescado nada, toda la noche estuvieron pescando, no hubo suerte esa noche. Bien, dice esto, cuando terminó de hablar, Jesús, cuando terminó de predicar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondió Simón, le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Acá viene la bomba. Mas en tu palabra echaré la red. Hermanos míos, acá podemos ver que la fe actuó en base de confiar que Dios dijo, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Y Pedro, porque tiene fe verdadera, cree a las palabras de Dios y actúa. Primer ejemplo. Segundo ejemplo. Maravilloso. Mateo 14, 27 al 29 y el versículo 23. Esto es Jesús, su discípulo en barco. Siempre el mar de Galilea se pone difícil. El Señor caminando por el mar se le va acercando. Y sucede esto. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Qué dijo Jesús? Ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. ¿Qué quiero rescatar de este punto? Mira el cuadro. Fe verdadera. La fe verdadera estaba en la barca con Pedro. Se le aparece el autor y consumador de esa fe. La fe enloquece, quiere saltar al mar y abrazar a su Salvador. La fe verdadera siempre quiere abrazar a Cristo. Pero la fe verdadera no actúa porque quiere. La fe verdadera dijo, manda que yo vaya a ti sobre las aguas si eres tú. Y necesitó la orden de Cristo, el testimonio de Cristo. Ven, para que actuara. Hermano mío, la fe verdadera responde a la autoridad de Jesucristo. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, conocen mi autoridad. ¿Puedes entender? ¿Estás comprendiendo? Tercer ejemplo, hermoso. Lucas 7, del 6 al 8. Y Jesús fue con ellos, el centurión, ¿se acuerda? Criado estaba enfermo y manda gente que busquen a Jesús para que haga un milagro por él. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes, pues yo no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra, y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes, y le digo a uno que haga y hace, a él le digo al otro que vaya y va. ¿Qué le dijo el centurión? Di la palabra. Hermanos míos, las palabras que salen de la boca de Dios son pan y vida y son poderosas. Y es lo que puede despertar a un muerto cuando habla. Por eso cuando le habló a Lázaro, sal fuera, a Lázaro no le quedó otra que salir. Porque la autoridad de esa palabra es la que hace mover el corazón más duro que puede existir. Juan 3:11 dice, de cierto te digo, Jesús está hablando, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Juan 3:31,
el que de arriba viene es sobre todos. Está hablando Jesús de sí mismo. El que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos, y lo que vio y oyó, esto habla, esto testifica. Y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, atestigua que Dios es veraz. ¿Qué sucede cuando Dios habla y yo le creo? Digo que Dios es verdad, es veraz. Y cuando no le creo, digo que Él es un mentiroso. Mira lo grave que es rechazar la autoridad de Dios, la autoridad de su Cristo. La gran queja contra los apóstoles, sobre todo en Grecia cuando salieron a predicar, es que ellos presentaban doctrinas firmes y no las permitían ser demostradas. Ni siquiera declaraban las bases filosóficas, de dónde lo sacaron, qué filósofo aprueba eso que están diciendo, de qué libro lo sacaron, de dónde querían entender, comprender con su mente la mente de Dios. No se puede. Imposible, salvo que Él lo quiera revelar. Las Escrituras enseñan que la fe es la recepción de la verdad sobre la base del testimonio o sobre la autoridad de Dios. Es lo que se nos manda hacer, es recibir lo que Dios dijo acerca de su Hijo. Esto es fe. Recibir como cierto lo que Dios ha testificado y por cuanto Él lo ha dicho, es verdad. Primera de Juan 5:10 dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Y el que no cree a Dios le ha hecho un mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio. ¿Cuál es el testimonio de Dios? ¿Cuál es el testimonio más grande? Así como la vida de Abraham tuvo una fe flaca, pero cuando llegó el testimonio más grande de sacrificar a su hijo, siendo sombra de una realidad futura. Este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Este es el testimonio de Dios mismo. ¿Quieres tener vida? Tienes que tener a Jesús en tu corazón. Primera de Juan 5:9. Si recibimos el testimonio de los hombres. ¿Cuántas cosas dicen los hombres y lo creemos? Pero esa es una fe muerta. Esa es una fe humana. Esa no es una fe que salva a nadie. Mayor, dice Juan, es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Y para que vean, hermanos, que siempre fue así, que la base de la fe es el testimonio, que se encuentra de inmediato a la caída, en Génesis 3:15, cuando el hombre pecó y quedaron sumergidos en una muerte espiritual, Dios hizo una promesa y le dijo a la serpiente que una simiente de la mujer lo iba a lastimar, lo iba a herir en la cabeza, lo iba a destruir. Dígame, ¿en base a qué Adán puede creer esa promesa? ¿Vio Adán algo? ¿Pudo entender algo Abraham de lo que Dios le dijo? ¿Pudo sentir algo? No, tuvo que creerla, porque Dios lo dijo. Veamos este último ejemplo con respecto a la fe. Primera de Corintios 15:14. Mira, esto es vital, esto es muy importante, por favor, preste atención. Primera de Corintios 15:14. Si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también es vuestra fe. Primera de Corintios 15:16. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Bien,
veamos nuestra certidumbre de que Cristo resucitó al tercer día. Y veamos en dónde reposa. Tú y yo, los que creemos en Cristo, creemos que el Señor resucitó al tercer día. Ahora veamos en base a qué creemos este testimonio. ¿A qué lo hemos visto? ¿Hemos visto a Cristo resucitado? No. ¿En base a qué? ¿Lo sentimos? Algunos dicen que sienten. No, tampoco. El único fundamento seguro y satisfactorio es el testimonio de Dios, que no puede errar y que no puede engañar. Él de muchas maneras nos contó que su Hijo resucitó al tercer día. Los sacerdotes, los soldados, las mujeres, los discípulos, 500 en Galilea, 120 en Jerusalén. ¡Wow! Creemos porque Dios ha dado testimonio de que su Hijo se levantó de entre los muertos. Y no solo eso, ha mostrado pruebas irrefutables a sus discípulos. 40 días con ellos, resucitado, glorificado, hasta que en Hechos de los Apóstoles Él subió a sentarse a la diestra de Dios. Hermanos míos, el testimonio de la resurrección de nuestro Señor se basa exclusivamente en que Dios lo ha dicho y ha mostrado señal. Rápidamente, 3 tipos de fe. Está la fe humana. Déjeme que le dé un ejemplo de fe humana. Usted va al doctor que le va a hacer una operación muy importante. Usted tiene que hacer una operación de corazón. Usted va a ir al doctor y es el doctor que lo atiende siempre. Le tiene una confianza, una fe segura, estudió, no sé. Va seguro. Resulta que el día anterior de su intervención usted se descompone terriblemente y bueno, la llevan al hospital rápidamente. Su doctor de confianza, al cual usted depositaba su fe, no se encuentra, está de viaje y va a venir recién mañana para atenderla. Y bueno, buscan ahí un doctor que estaba de turno, la atiende, la opera, le abre el corazón. Usted en ningún momento le ha pedido el título de doctor. No le pidió título al anestesista si sabe anestesiar, no le pidió títulos a las enfermeras. ¿Usted qué hace? Confía, tiene fe. Ahora, ¿en qué radica su fe en esa operación? En que su experiencia, su andar, usted ha comprobado. Y por lo que ha pasado en el tiempo, usted ha comprobado que mayormente los doctores operan bien. No es común que se olviden piezas dentro de sus pacientes y lo cierren. No es normal. Mayormente los doctores hacen bien su trabajo. Entonces su fe radica en su conocimiento de la situación. Veamos otro ejemplo, a ver si la puede ver. La fe humana. Usted en un auto se sube, lo acelera a 120, 130, y usted no está pensando que ese auto va a explotar por andar a 120 o 130 por la calle. Ahora, usted tiene confianza que su auto no se va a prender fuego por eso, y va tranquilo, escuchando música, pensando en otras cosas. Ahora, ¿dónde radica su confianza en manejar a 120 por hora escuchando música tan tranquilo? En su experiencia, que no es normal que los autos que vayan a 120, a 130 vuelen por el aire o exploten. No es normal que eso suceda. Entonces, su confianza está en base a la experiencia que usted tiene. Eso es una fe muerta, no puede salvar a nadie. Es una fe humana, no sirve. No sirve para que su alma sea salva. Esa fe sirve para entre nosotros, pero no sirve para con Dios. Porque Dios viene con una fe totalmente diferente que ahora la vamos a ver. Segundo tipo de fe, una fe temporal. Existen fe temporales. No hay duda que el Evangelio despierta la curiosidad de todo el mundo. ¿Quién no quiere el que tiene problema económico, quién no quiere acercarse a este Dios que es todopoderoso? Sí, pero los motivos no son lo que Dios busca.
O algunos que tienen problemas matrimoniales y dicen, bueno, capaz que con Dios lo soluciono, pero no son los motivos que Dios busca. O algunos tienen otros motivos, pero cuando vengan las demandas de Dios, cuando vengan las obligaciones que Dios le va a exigir por ser su discípulo, se va a ir, no va a permanecer. Eso es una fe temporal y es otra fe muerta, no sirve para nada. Estuvo tratando de, con su fe, llegar a Dios. Pero existe la fe, en tercer lugar, la fe salvadora. La fe salvadora sí asegura vida eterna. Nos une con Cristo. Somos miembros de su cuerpo, somos sus hijos. Participamos de todos sus beneficios de redención. Por amor y dando fruto. No en base a lo externo o moral de la verdad, sino en el testimonio que da el Espíritu y mediante la palabra de Dios que le habla a la alma renovada. Hermanos, aunque la fe es requerida para tu salvación, no tiene poder en sí misma para salvar. Es por el poder de la gracia redentora de Dios, solamente por ese poder, obrando por medio de la obra que Cristo hizo en la cruz, lo que tiene poder para salvarte. Es lo que Dios hizo por ti, es lo que te salva. Es lo que Dios dijo que hizo por ti, es lo que te salva. No lo que tú sientes, no lo que tú comprendes, no lo que tú razonas. Hermanos, versículo 6. Esto es una tristeza en mi corazón, pero ya no tengo tanto tiempo. Voy a tener que decirlo rápidamente. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obra, diciendo, bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurados el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Hermanos, la justificación trae bendiciones. Trae muchísimas bendiciones. El apóstol trae ahora al rey David como testimonio de que David entendió perfectamente que el hombre es justificado por la fe solamente. Bienaventurado el hombre, el varón, cuyas iniquidades le son perdonadas. Bienaventurado el varón a quien Dios no culpa de pecado. David está hablando de la bienaventuranza suprema, de la salvación, la más importante de todas. ¿Es importante estar bien económicamente? Sí. ¿Es importante estar bien de salud? Sí. ¿Es importante no tener problemas domésticos? Sí. Pero acá está hablando de la salvación, lo más importante que dice el apóstol, que debemos preocuparnos con temor y temblor, ocuparnos en nuestra salvación. Versículo 9. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para lo de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Bueno, ya el apóstol ha sido tajante, porque decimos que a Abraham fue contada la fe por justicia, es por fe, no es por lo que se hizo, no es por los ritos, no es por lo que hago, es por fe. Y esta fe no es de nosotros, es un regalo de Dios, Efesios 2, 8, 9. ¿Cómo pues le fue contada? ¿En qué condición estaba Abraham cuando le fue contada? ¿Estaba siendo circuncidado o era incircunciso? No, en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Todavía no practicaba ningún rito. Hermano mío, pensá un poquito en tu salvación y te vas a dar cuenta que igual que se convirtió Abraham, te convertiste vos. Fuiste salvo, fuiste llamado, fuiste regenerado, la fe se activó en tu corazón, no conocías ni la Biblia, no conocías ningún corito, no conocías ningún ritual, no conocías nada y Dios había hecho la obra de salvación en tu corazón. Y a partir de ahí empieza todo un proceso de conocer la buena voluntad de Dios también, por fe y por gracia. Versículo 11. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún
un incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes, no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Siempre es por fe. Y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidados. El apóstol demuestra que la fe justificadora de Abraham no vino como resultado de sus ritos. Esto ya lo vimos cuando vimos Romanos 2. No es por nuestros ritos que somos salvos. Somos salvos porque Dios nos llamó por fe. Los judíos tenían la circuncisión no solo como una marca que los hacía diferentes de todos, sino que esa circuncisión era el pasaporte al cielo, y no es así. No es así. La conclusión es que el rito de la circuncisión nunca había salvado a ningún judío, por ende no puede salvar a ningún gentil. Ningún ritual salva a nadie. Solamente la fe verdadera, la que salta del barco y camina por las aguas. ¿Te imaginas? Pedro sabía lo que era caminar por el agua, entendía la lógica de la dinámica de los vientos. No, pero la fe verdadera es una fe divina que te puede hacer abrazar a Jesucristo para ser salvo. Una persona que confía en la circuncisión o cualquier otra ceremonia u obra están anulando la obra que Cristo hizo en la cruz a favor de él y se coloca bajo la ley de cumplir todas las ordenanzas, y si no las cumple está condenado. Pero Cristo vino a cumplir la ley, a cumplir todas las ordenanzas. ¿Para qué? Para conquistar nuestro corazón rebelde, hacernos nacer de nuevo y que amemos la ley que Él cumplió y nos pongamos a caminar conforme a su voluntad, también cumpliendo la ley de Cristo. Hermanos, como conclusión final, y con esto estoy terminando, Dios salva únicamente a las personas que no confían en su obra, sino creen en aquel que justifica al impío. Hasta que una persona confiesa que es un impío, no va a ser un candidato para recibir la salvación. ¿Entiendes, hermano, por qué nosotros a través de las Escrituras estamos tan empecinados en que entiendas que debes reconocer tu situación caída, que nada puedes hacer, que no tienes nada? Porque en tanto y en cuanto tú creas que puedes por ti mismo, estás lejos de la salvación de Dios. Porque todavía sigues confiando en tu propia bondad. Eso es lo que quiso dar a entender Jesús cuando dijo que Él no vino a llamar a justos, sino que Él vino a buscar pecadores al arrepentimiento. Lucas 5:32. Quienes son justos en sus propios ojos no tienen parte alguna en la obra redentora de la gracia de Dios. Hermanos, es muy importante que no tengas nada de valor en ti. Es muy importante para que puedas entender, como Abraham. Abraham era un pagano. Abraham era un politeísta. Abraham tenía una fe flacucha que no le servía para nada. Pero Dios, que es poderoso en gracia, en favor, en misericordia, tomó esa fe flacucha, la alimentó, la hizo crecer a tal punto que lo llevó a dar, si era posible, a su propio hijo. Esa es la fe salvadora. Abraham no salió entendiendo a dónde iba, y no significa que no entendió a dónde iba, después lo entendió. Estoy diciendo en el llamado inicial. En el llamado inicial, toda persona solamente cree el testimonio de Dios dado por los predicadores. Le toma la palabra a Dios que Cristo murió por nosotros para pagar la deuda que no podíamos pagar.
Lo creemos. ¿Por qué? Porque lo dices tú, Señor. Lo recibo. Lo guardo en mi corazón. Y ayuda mi fe. Ayuda mi fe. Porque quiero caminar en fe. Si has creído lo que Dios ha testificado, de que Cristo es el precio de tu salvación, eres salvo. Y si no crees lo que Dios ha testificado y tú crees que hay otras maneras de ser salvo porque eres buena persona, porque eres un buen religioso, o porque naciste en una familia de creyentes, o porque, no sé, Dios ha testificado que solamente por lo que hizo su Hijo y aquel que deposite su fe en lo que hizo su Hijo será salvo. Todo aquel que rechace el testimonio de Dios lo declara Dios mentiroso y Dios condenará a todos los que rechacen a su Hijo. Amén.